Aquí pues tenemos nuestra presentación, ¿no? Estamos desarrollando la primera unidad del curso de Medicina Ocupacional y Salud Pública. La sesión del día de hoy corresponde a la introducción, definición de conceptos y clasificación de medicina ocupacional. Nos habla es la docente Milagros de la Cruz Rojas, quien va a estar a cargo de desarrollar este curso. Es una gestión en salud pública. Y también tenemos acá el correo por el cual nos podemos comunicar con ustedes de salud. Ahora sí, el logro de la clase o sesión. Al final de la unidad, el estudiante reconoce los fundamentos de la salud ocupacional y la medicina del trabajo para diferenciar enfermedades profesionales de enfermedades ocupacionales. El contenido de la sesión es la introducción, historia, principales áreas de la salud ocupacional. Ahora es importante definir salud ocupacional. Salud ocupacional ha venido evolucionando, ¿no?, a lo largo de la historia. Específicamente, la definición que vamos a abordar el día de hoy es aquella que ha sido dada por la Organización Internacional del Trabajo. Y es una definición un tanto más integral, más amplia, porque considera la salud ocupacional como un conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores para protegerlos de riesgos ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas, para evitarles a su vez un mayor riesgo, un mayor daño, y con ello tener trabajadores satisfechos, ¿no? Entonces, esta definición de salud ocupacional de la OIT es muy importante. También vamos a abordar la historia de la salud ocupacional, ¿no? Y para ello es importante definir al trabajo, cómo el, el trabajo y cuál es su origen etimológico, ¿no? La palabra trabajo viene de trabajar, y a su vez del latín tripaliare, que proviene de tripalium, que son tres palos. Tripalos porque era un yugo en el cual se azotaba a los esclavos, ¿no? Aquí el trabajo siempre ha estado muy relacionado con esta concepción de sufrir, de pagar por algo muy duro. Cuando se inventó esta palabra, la mayoría de personas trabajaban en el campo, y pues allí es donde se realiza hasta hoy en día trabajo forzado. Entonces, por eso es que el trabajo venía muy relacionado con sufrir, pagar. Hoy en día, a lo largo de la evolución, ha venido tornando diversas definiciones del trabajo. En esta oportunidad hemos considerado abordar la definición dada por la Organización Internacional del Trabajo, que define al trabajo como un conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes y producen servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen medios de sustento necesarios para los individuos. Esta definición fue dada por la Organización Internacional del Trabajo el año 2004. También en lo que es la historia, ¿no?, la historia de cómo ha venido evolucionando la salud ocupacional, es que vamos a abordar esta línea de tiempo que nos va a permitir tener un concepto un poco más amplio de cómo ha venido evolucionando la salud ocupacional. Como vemos acá, hemos dividido nuestra línea de tiempo en dos etapas, en prehistoria y en historia, ¿no? Tenemos que en la edad prehistórica tenemos pues el periodo paleolítico, neolítico, edad de los metales. En esta edad prehistórica, el hombre siempre se ha preocupado por desarrollar funciones básicas como la alimentación, que le permita subsistir, que le permita subsistir. Y es allí como va descubriendo
la agricultura, se va organizando en pequeños grupos, con lo cual él obtenía una mayor eficacia del trabajo, ¿no? Lograba que las casas siempre sean productivas y con ello tenía asegurada la subsistencia y la recolección, ¿no? A través de la recolección de diversos frutos, de diversos alimentos con los cuales él subsistía. Posteriormente, ya en la edad de los metales, el hombre empieza a producir herramientas con la finalidad de hacer, de facilitar actividades como la caza, la recolección, y ello a su vez le va generando una serie de beneficios, ¿no? Para la subsistencia. Posteriormente tenemos en la edad, en toda la edad histórica, que tenemos pues diversas edades que han venido desarrollando, ¿no? En la edad antigua, por ejemplo, tenemos culturas muy esplendorosas, como la cultura mesopotamia, babilónica, tenemos Egipto, Grecia, tenemos el Imperio Romano, y vamos a ver que a lo largo del desarrollo de estas grandes culturas, siempre se han preocupado por hacer una división de clases, donde el lugar más alto era ocupado por las personas de la realeza, por la élite, y el pueblo estaba considerado por personas pobres y esclavos, quienes eran los que realizaban los trabajos forzados, los trabajos que hoy en día vemos, ¿no? Todavía imponentes, ¿no? Como por ejemplo en la cultura romana, griega, bueno, egipcia, ¿no? Tenemos aquí algo importante en salud ocupacional en lo que respecta este, al código de Hammurabi, ¿no? El código de Hammurabi, eh, pues en la cultura mesopotamia, fue dado por la cultura mesopotámica, y este código de Hammurabi establecía conceptos importantísimos que hoy en día son muy utilizados en salud ocupacional. Entre de ellos era la equidad. La equidad, también se establecía el derecho que tienen de atención médica, ¿no? La gente, la población, que la gente rica debía pagar más por el servicio de atención médica y la gente pobre debía de pagar menos por el servicio. Los dueños de los esclavos debían de asumir los gastos de atención médica. Entonces, tenían avances importantes para su época. Fue muy utilizado por la cultura mesopotámica, pero a su vez, después de difundirse y utilizarse este código, empezó a tomar vigencia la ley del tailón. La ley del tailón también eh, se puede decir en lo que respecta a salud ocupacional, tuvo importantes aportes, como por ejemplo, se establecían allí el riesgo de accidentes, ¿no? Y el pago por las indemnizaciones este, que debe de tener los trabajadores. Se establecían los contratos, ¿no? Se establecían los días de descanso de los trabajadores. Fue muy importante porque estos avances se establecieron para beneficio de los trabajadores, de la clase trabajadora. Pero también vemos que se aplicó un principio erróneo. La ley del tailón se caracterizaba por utilizar ese principio de ojo por ojo, diente por diente, lo cual vemos pues que no favoreció, ¿no? Del todo a la clase trabajadora. Posteriormente tenemos ya la cultura egipcia. La cultura egipcia, como hemos visto, es una de las culturas esplendorosas de la edad antigua. Se ha caracterizado básicamente por la construcción de grandes pirámides, grandes monumentos, ¿no? Y aquí tenemos algo importante. También esta cultura egipcia hizo una clasificación de la realeza y la clase obrera, los esclavos. Pero aquí
surge algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, por ejemplo, tenían, tenían muy en cuenta, por ejemplo, la época en la época de Ramsés II, este faraón, él brindaba un buen trato a los esclavos, teniendo en cuenta que él mencionaba lo siguiente, ¿no? Un esclavo bien alimentado, con un buen trato, va a trabajar mejor y va a estar más satisfecho con su trabajo y por consiguiente va a producir las más bellas pirámides y los más bellos monumentos. Entonces, para él era muy, muy importante el buen trato que le brindaba a los esclavos. También en Egipto tuvimos, por ejemplo, en salud ocupacional, ya sentaban las bases del buen trato, el buen trato los, para los esclavos. Además, tener en cuenta que en la cultura egipcia, por ejemplo, se utilizaban lo que hoy en día conocemos como, por ejemplo, el arnés, los andamios. Se trabajaba mucho en base a la prevención de accidentes. Y eso es un aporte hoy en día para todo lo que respecta a salud ocupacional y disminución de riesgos, ¿no? También tener en cuenta la cultura griega. La cultura griega tuvo aportes muy importantes para el mundo, ¿no? Debido a que esa cultura, que si bien hacía una división económica clasista de la élite y la clase, eh, el pueblo, ¿no? Que también está conformada por esclavos, hacía o tomaba, ¿no?, cierto tiempo, ¿sí?, para la producción del conocimiento. Esta cultura, si bien hacía la clasificación social, élite, esclavos, pero también te daba un tiempo para la producción del conocimiento, porque ellos le permitió este, generar ese gran bagaje de conocimiento que Grecia aportó para el mundo. Aquí en Grecia, por ejemplo, tenemos los grandes aportes que ha desarrollado, por ejemplo, a través de la división del trabajo. Tenemos que en Grecia hizo una división de los oficios porque había personas que desarrollaban trabajos intelectuales, habían personas que desarrollaban trabajos netamente físicos. Y también el gobierno, ¿no? La élite griega brindaba mucho apoyo a los filósofos, a los artistas y a los profesores, porque ello le permitía crecer, obtener un mayor conocimiento y con ello el beneficio de la población. Algo importante también acá en la cultura griega es que Hipócrates fue un médico, el padre de la medicina, que hizo estudios muy importantes sobre lo que es la intoxicación por plomo, o también llamada saturnismo. También tuvimos que Galeno estudió las enfermedades de los mineros, ¿no? Plinio el Viejo también tuvo un aporte porque él hizo una descripción de las enfermedades ocupacionales. Y así la Edad Media culmina con el descubrimiento de América en 1492. La Edad Antigua culmina en el año de 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano. Aquí vamos a ver que el Imperio Romano cae debido a problemas políticos, ¿no? Después de haber sido una cultura muy esplendorosa, cae y empieza la Edad Media. La Edad Media caracterizada por una época oscura en la cual el conocimiento no logra desarrollarse al mismo ritmo que se vino desarrollando en la Edad Antigua. La Edad Media se caracteriza porque surge el catolicismo, el cristianismo, catolicismo, surge o toma un papel muy importante, ¿no? En la cual pues se castigaba, se perseguía
incluso se condenaba con la muerte a los científicos. Es por eso que no hubo muchos avances científicos en esta época. Otra también de las características de la Edad Media eran los señores feudales, ¿no? El feudalismo que se desarrolló y los trabajadores pues eran sometidos a jornadas laborales muy extensas y quedaba un exceso de producción, la llamada plusvalía. También en esta Edad Media fueron a constituirse o se vinieron a construir las grandes ciudades en Europa, que estas ciudades pues tenían el objetivo de que la gente del campo llegue a la ciudad con la finalidad de tener un empleo y con ello poder subsistir. Sin embargo, este tránsito del campo a la ciudad y la no preparación de estas ciudades trajo problemas de salud debido a que no se contaba con servicios básicos, agua, desagüe. Entonces, la gente vivía en viviendas hacinadas, ¿no? Viviendas pequeñas, donde había hacinamiento y eso generó una serie de problemas de salud. Además, los trabajos que se desarrollaban en esa época no brindaban las condiciones de salud necesarias para los trabajadores, lo cual favorecía que estos se enfermen. La Edad Media culmina con el descubrimiento de América en el año 1492. Y es allí donde empieza la Edad Moderna, ¿no? La Edad Moderna que se caracteriza por un mayor desarrollo de los conocimientos, ¿no? Tuvimos muchos autores que empiezan a describir la importancia de que los médicos realicen visitas en los hospitales, visitas incluso diarias en los centros de trabajo, ¿no? Porque la gente estaba trabajando en condiciones insalubres, ya sea en las fábricas, en las empresas textiles, en los hospitales, en todas las organizaciones laborales. También aquí tuvimos muchos autores que empiezan a describir los problemas de salud debido a riesgos o exposición de sustancias tóxicas, ¿no? Se empiezan a describir, por ejemplo, el asma como un problema ocupacional, se empiezan a describir también lo que es intoxicación por mercurio y las enfermedades comunes en los mineros. La Edad Moderna está plagada por un sinnúmero de avances científicos, tecnológicos. Aquí pues la revolución industrial trae muchos avances posteriormente, ¿no? Para la producción en serie, pero a su vez también esta producción se realizaba pues en condiciones inadecuadas, en condiciones que afectaban la salud de los trabajadores, ¿no? Y había una serie de abusos, una serie de maltratos para los trabajadores, se vulneraban mucho los derechos de los trabajadores. Posteriormente, en el año de 1789 se da la Revolución Francesa, que marca un hito histórico porque con ella culmina la Edad Moderna y empieza la Edad Contemporánea. Aquí se empiezan a definir los primeros, se puede decir, el derecho, ¿no? El derecho, surge la importancia de ser libre, empiezan a, a fomentarse el cumplimiento del derecho de los trabajadores, de las personas, para tener un mejor estado de salud. También tenemos posteriormente, pues, en la edad contemporánea, ¿no? A partir de la Revolución Francesa se dan un sinnúmero de avances. A pesar de que ya muchos de los países este, fueron declarados libres, sin embargo, todavía existía el maltrato, el abuso a la clase obrera, ¿sí? Hasta que en 1919 se publica el Tratado de Versalles. Terminando 1919, terminando ya la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, este Tratado de Versalles establece el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y algo importantísimo, eh, los, los postulados del Tratado de Versalles son los que posteriormente van a dar origen al, a los conceptos más importantes
¿no? Sobre los cuales se fundamenta hoy en día la Organización Internacional del Trabajo. La edad contemporánea, a su vez, se va desarrollando por un sinnúmero de avances científicos y tecnológicos. Vemos que el hombre empieza la producción en serie, la producción masiva, y también vemos cómo las máquinas vienen desplazando al hombre. Hoy en día vemos que tenemos a nivel internacional, existen más de 60 millones de robots, los cuales han desplazado al ser humano. Y también hace, pues, por ejemplo, que el humano, ¿no? Esté más vulnerable a situaciones como el desempleo, también estas personas que lideran estos grandes procesos, macroprocesos, que estén sometidos a niveles de estrés altos, niveles de fatiga que pueden afectar la salud del trabajador. Hoy en día vemos cómo las grandes empresas producen en serie, tenemos el uso de tecnologías como por ejemplo Internet, que nos ha permitido hoy en día eh, tener al alcance en cuestión de segundos información importante, también nos permite el trabajar de una manera diferente. Y así vemos cómo es en los últimos siglos, siglo XX, siglo XXI, el hombre se ha sorprendido de la forma como está trabajando hoy en día. Pero a su vez, este facilismo, estas mejoras laborales, aparentemente no son del todo beneficiosas porque también continúan los problemas ocupacionales, ¿no? Los problemas ocupacionales propios de las actividades que realiza en sus jornadas laborales, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, es muy común los trastornos musculoesqueléticos. Si bien en la mayoría de países desarrollados se da mucha importancia al lo que es el cumplimiento de la salud ocupacional, hay leyes de seguridad y salud en el trabajo, que en otros países están muy bien reguladas, se aplican de una manera adecuada. Vemos que a lo largo del mundo, no en todos los países se ha logrado tener trabajadores sanos, libres de riesgos. Tenemos una serie de debilidades y un reto es poder mejorarlas en el tiempo. Ahora, para poder también tener en cuenta cómo se ha avanzado en el tema de salud ocupacional en nuestro país, en Perú, vemos que en Perú pues existen una gran cantidad de leyes, ¿no? Desde 1911 en el Perú hay una ley, la ley 1378, que regula los riesgos laborales desde el año 1911. Su finalidad de esta ley 1378 es resarcir los siniestros padecidos por los trabajadores, características que fue replicada, ¿no?, en el año 1972. Miren, ¿cuántos años después de la adopción de la primera ley? En el año 1972 se publica el decreto ley 18846 que nuevamente replica esta regulación de riesgos laborales. Posteriormente, en el año 1997, se publica la ley 26709, que crea el seguro complementario de trabajo de riesgo, que como es de conocimiento, recién está aplicándose de manera obligatoria, ¿no?, para todos los empleadores. Entonces, vemos cómo en nuestro país han existido leyes desde 1911, luego se han ido reforzando a lo largo de los años y a pesar de ello todavía tenemos un gran número de trabajadores informales en nuestro país. Tenemos un gran número de empresas que no formalizan sus actividades y continúa el maltrato, continúa el abuso y la vulneración de los derechos del trabajador. Entonces, tener en cuenta también esta ley importantísima, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la ley número 29783, que es la ley, una de una ley básica para todo ingeniero en seguridad industrial. Aquí tenemos pues que esta ley fue publicada el 21 de agosto del año 2011, ¿no? En un inicio esta ley cuando fue publicada es muy interesante porque casi un 97% beneficia al trabajador.
Sin embargo, cuando se publica el año siguiente, en el año 2012, en abril del 2012 se publica el decreto 05-2012 CR, que aprueba el reglamento de la ley 27783. Aquí vemos que utilizan palabras dentro de sus artículos, las palabras como progresivamente, con el objetivo de beneficiar básicamente a los grandes empresarios, a los empleadores, ¿no? Donde dice pues que estos derechos del trabajador se van a cumplir de manera progresiva a lo largo de los años y establece plazos. Muchos de estos en nuestro país no se han cumplido a un 100%, por eso tenemos todavía trabajadores en un estado de vulnerabilidad. Ahora sí, vamos a definir las principales áreas de salud ocupacional, ¿no? La salud ocupacional, como ya hemos visto, es un área, ¿no?, que utiliza el conocimiento de un sinnúmero de disciplinas con la finalidad de lograr trabajadores sanos, trabajadores que se encuentren satisfechos con los trabajos y las condiciones de trabajo que realizan, ¿no?, a fin de disminuir los riesgos en su salud. Entonces, las principales áreas de salud ocupacional tenemos las siguientes: medicina del trabajo, higiene industrial, seguridad industrial, ergonomía y factores psicosociales. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es medicina del trabajo, ¿no? Busca el máximo, lo que es medicina del trabajo busca el máximo nivel de satisfacción del trabajador, ya sea en el entorno físico, psicológico y social. Higiene industrial es, es el área relacionada con el ambiente de trabajo. Busca que el ambiente de trabajo tenga lo mínimo de riesgos, ¿no?, y con ello lograr trabajadores sanos, que los ambientes de trabajo sean seguros. Seguridad industrial lo que busca o tiene como objetivo seguridad industrial un conjunto, ¿no?, de actividades que buscan identificar, buscan disminuir, disminuir los riesgos ocupacionales a los cuales puede estar expuesto el trabajador, ¿no?, con la finalidad de lograr trabajadores saludables, libres de riesgo. Ergonomía, esta área es también conocida como ingeniería humana. Esta área de salud ocupacional busca establecer los lineamientos sobre el, el binomio trabajador-máquina, ambiente de trabajo. Es decir, se tiene que el trabajo adaptar a las condiciones físicas del trabajador, con la finalidad de disminuir el riesgo, disminuir daños de su salud, daños en la salud del trabajador. Por eso es que se le denomina también ingeniería humana. Los factores psicosociales, también aquí, algo muy importante, ¿no? Tenemos pues los factores psicosociales. Aquí está relacionado con la prevención de todos estos trastornos que pueden afectar el área psicológica y social de los trabajadores. Hoy en día se habla mucho del tema de la satisfacción en los centros de trabajo, la cultura, clima organizacional, porque recordemos que el trabajo determina también la salud del individuo, es un factor determinante de la salud. Por eso que hoy en día ha recobrado gran importancia la salud ocupacional, ¿no?, porque nos va a permitir tener trabajadores sanos y con ello trabajadores más productivos. Vamos a salir beneficiados tanto los trabajadores como las empresas. Ahora sí, la actividad práctica, para ello, bueno, se va a indicar que los alumnos, ¿no?, respondan estas preguntas, de tal manera que nos sirva como para poder reflexionar acerca del tema desarrollado el día de hoy. La primera pregunta de la actividad práctica es: ¿la salud ocupacional a lo largo de la historia ha tenido avances? ¿Usted considera que actualmente en el mundo se está abordando de manera integral? La segunda pregunta de la actividad práctica es: ¿en el Perú actualmente las empresas cumplen con lo establecido por la OIT, criterios de salud ocupacional y sus áreas?
Estas dos preguntas son para reflexión y poder un poco, se puede decir, ver cómo vamos en nuestro país en relación al cumplimiento de estos postulados de la OIT, de los criterios de salud ocupacional y sus áreas, ¿no? Vamos a ver que en nuestro país todavía existen mucho por mejorar y muchos aspectos que fortalecer. En la actividad, ¿no? De la evaluación, en esta etapa de evaluación, vamos a dejar, vamos a colgar un foro en Canvas, ¿no? En la cual van a responder las siguientes 4 preguntas. Primera, ¿qué es salud ocupacional? Segunda, ¿qué importancia tiene la salud ocupacional en la vida diaria y laboral? Tercera, a lo largo de la historia, la salud ocupacional ha mejorado las condiciones de trabajo de las personas. Cuarta pregunta, ¿cuáles son las áreas de salud ocupacional? Posterior al desarrollo ya de la sesión, hemos creído conveniente definir las siguientes conclusiones. Es importante la definición del trabajo que nos brinda la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y nos define pues el trabajo como un conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes y servicios en una economía, o que satisfacen necesidades de una comunidad, proveen los medios necesarios para el sustento de los individuos. Salud ocupacional, también una definición dada por la OIT, muy importante, muy amplia, ¿no? Muy integral esta definición, es la siguiente. Salud ocupacional es el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, prevención, control, recuperación, rehabilitación de los trabajadores para protegerlos de los riesgos ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo a sus condiciones fisiológicas. Las áreas de salud ocupacional, no olvidar, son medicina del trabajo, higiene industrial, seguridad industrial, ergonomía y factores psicosociales. Entonces, espero haber cubierto con los objetivos de la sesión educativa. Las próximas sesiones se van a ir desarrollando de acuerdo a la programación del sílabus y vamos a ir detallando cada una de las áreas de salud ocupacional, vamos a ir también desarrollando temas de salud pública de acuerdo a lo establecido en nuestros sílabus, ¿no? Me despido de ustedes